Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo te va? Hola Ramiro, ¿cómo te va? Qué bueno Bien, estar acá. bien, muy bien. Es un gusto tenerte acá, y sobre todo por la charla que vas a dar sobre transformación de negocios, transformación digital, que es un tema imperante. Y no vamos a hablar de pandemia, ¿eh? Porque ya estamos un poquito cansados, está un poquito gastado el tema. Este, pero, pero bueno, muy agradecido de la voluntad de Together, como siempre. Y bueno, lo dejo en tus manos, ¿eh? Bueno, muchas gracias Ramiro. Bueno, hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Para mí es un placer hoy estar acá los próximos 30 minutos conversando de este tema que nos apasiona, que es la transformación de negocios, en particular la transformación digital. Eh, y si querés, Ramiro, pasar a la agenda, que vamos contando un poquito la agenda. En estos 30 minutos lo tenemos dividido en dos partes componentes. Los primeros 20 minutos vamos a hacer caminar por estos 5 puntos que tenemos de agenda y los últimos 10 minutos después serán para preguntas y respuestas. La agenda intenta, por un lado, posicionar cómo está la transformación en general y la transformación digital en particular y en nuestra región, qué aprendimos durante este tiempo, eh, cuál es nuestra oportunidad real de servicios alrededor de transformación en organizaciones como las nuestras, como firma de servicios profesionales como Nexia, como firma integrada, qué servicio podemos prestar. Y por último, conversar de algunos casos de éxito, de referencia, que hoy pueden ser eh, muy conocidos en el mercado y que nos llevan a algo más palpable de las cosas que podemos entregar como firma de servicios profesionales. Y por último, mostrarles junto con esto cuáles son las oportunidades que estamos viendo en algunos clientes que estamos trabajando y haciendo camino en la región, ¿no? Entonces, sin más, pasamos al slide siguiente. Eh, y acá sí, ya hablando de transformación, y como decimos, hace mucho tiempo que venimos hablando de por temas de convergencia de industria, por temas incluso tecnológicos, como pudieron ser cada uno de los cambios grandes tecnológicos que hubo, las ondas las implementaciones de ERP, el nacimiento de las .com en su momento, la llegada del año 2000 o lo que fuere. Pero todos estos casos que les nombré tenían la característica de que en general eran proyectos o programas que tenían una dimensión o una duración tocable en cuanto a tiempo, no importa, más corta o más larga, pero era algo que se podía planificar, anticipar y de alguna manera ejecutar conforme a un plan previamente establecido. Cuando avanzamos en lo que hoy llamamos transformación digital, esto está más que nada, más allá de que se use tecnología o no, se hace para que las empresas logren mayor adaptabilidad y resiliencia y que eso se transforme en una ventaja competitiva de cara a futuro, ¿no? Entonces, por eso, esto no es algo que empieza y termina, sino que es una evolución constante. Eh, ¿Cómo estamos al día de hoy? Al día de hoy ya no, obviamente no es novedad, hay un camino recorrido, ya hace bastante tiempo que venimos hablando del tema, específicamente de la transformación digital. Como Together estamos muy activos en el mercado, por lo menos de los últimos 6 o 7 años, en grandes empresas que han liderado o siendo pioneras en algunos temas relacionados con la transformación digital. Pero la pandemia lo que ha logrado en los últimos tiempos es que lo ha puesto en boca de todos y lo ha transparentado de una forma que lo hizo acelerar, ¿no? Y ahora volvemos al tema ese, ¿no? Entonces, en el principio quizás estaba muy relacionado con algunas industrias pioneras, como podían ser los bancos o las compañías de telecomunicaciones, que por las características propias de las competencias que tenían la banca
con las incipientes compañías fintech o parecidas, o las telcos por las características de sus productos y servicios que son más digitales. Pero otras esperaban ser followers, ¿no? Ser seguidoras. Miraban a estos cómo avanzaban. Y otros pensaban que no los iban a impactar, ya sean porque tenían empresas que estaban más ligadas a productos más físicos o empresas de capital más intensivo, donde se pensaba que esto era algo más lejano. Pero lo que ha pasado hoy es que esto se ha acelerado y hoy ya no es discusión de si se hace o no la transformación digital. De hecho, la mayoría ya están en camino. El tema es cómo se hace y cómo este viaje se sigue escalando en el tiempo, que es un tema que después vamos a volver. En particular, en Latinoamérica se ha avanzado mucho, a pesar de que nuestra realidad económica hace que, comparado con otras compañías globales y demás, por tamaño o por capacidad financiera, somos más chicos, pero en general estamos bastante cerca de lo que viene pasando en otros lados, obviamente algo rezagado, pero la ola de retraso no es más allá de, diría, el orden de los 2 o 3 años respecto a la ola de lo que podemos ver que está pasando en Estados Unidos, en Europa o en algún país de Asia, ¿no? Pero por otro lado, todo este tiempo que han ido avanzando nos ha dejado un aprendizaje a las empresas y a quienes trabajamos en esto, que hace que obviamente todas las cosas que sean de aquí en más quizás se hagan de alguna manera con métodos distintos, con aprendizajes distintos, con una aceleración distinta a la anterior. Lo importante acá es entender que cuando hablamos de transformación digital, las dos palabras, tanto transformación como digital, tienen su connotación. La de transformación en particular, la T, hoy por hoy, es algo que en inglés denominamos como T con capital letter, en el sentido que la T es en mayúscula y estamos hablando de cambios que son profundos. No es un simple cambio de una tecnología básica, ¿sí? Y cuando hablamos de digital, lo digital no es sinónimo de tecnología, ¿sí? Es el cambio que esto impera en las formas de que nosotros trabajamos. Y por eso hay mucho hincapié en todo lo que está asociado a los cambios culturales y en las personas, que motiva que repercuta en todos los layers de una empresa, ¿no? Desde la organización, los procesos, la forma de trabajar, la forma de colaborar, la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y este camino, que ya ha avanzado y mucho como lo contamos, tiene mucho por delante, ¿no? Nosotros, ahí en el punto 5 dice, tenemos mucha tecnología, innovación, trabajo remoto, cientos de apps, compras online, experiencias digitales, y es lo que vemos todos los días, y pareciera ser que, ok, ya esto está andado, y en realidad hay un camino enorme todavía por seguir avanzando, porque estamos, en lo que decimos es, hemos comenzado por aquellas transformaciones que son las transformaciones inevitables, ¿sí? Las transformaciones que necesitamos para comunicarnos, en el modo de cómo trabajamos o cómo consumimos, ¿sí? Pero hay otros dos fenómenos muy grandes que vienen de la mano de todos los cambios que se están dando, que van a acelerar aún más lo que estamos viendo hoy. El primero es la conjunción de lo que es inteligencia artificial y la mayor disponibilidad o la masividad de los datos por todos lados, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo y que ya leemos en todos lados, que la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y que empiezan a ser utilizados en las empresas y vemos que hay distintas áreas o distintas funciones o distintos procesos que empiezan a soportarlo, pero en realidad va a ser que esto potenciado en el futuro nos va a cambiar en el tamaño inmenso de la data agregada que van a usar las compañías, y empieza a gestarse el concepto de Data Driven Organization. Es decir, en un pasado dijimos, las organizaciones están basadas en las personas, y después dijimos, no, las organizaciones están basadas en los procesos y en los roles, y a futuro estamos diciendo, las organizaciones están basadas en los datos. Y nos va a cambiar absolutamente la forma en que concebimos los productos, interactuamos con nuestros clientes, hasta decidimos y gestionamos. Entonces el cambio que viene por ahí es violento, y todavía estamos en etapa embrionaria, aunque estemos empezando a caminar en ese camino.
Por otro lado, del lado de los clientes, del lado del marketing, del lado de los productos, estamos viendo, obviamente, que hay mucho cambio constante, mucho servicio que cada vez es más personalizado y vamos a un esquema de servicios cada vez más on demand, pero acá también va a haber otra aceleración porque todas las compañías están caminando hacia productos cada vez más personalizados y con experiencias más únicas para cada uno de sus clientes. Entonces, esto lo que nos va a hacer es que los cambios a futuros continúen y se sigan cada uno sumando al anterior y creando más complejidad. Entonces, si pasamos a la siguiente, en realidad todo este camino recorrido y lo que estamos viendo ahora nos ha dejado muchos aprendizajes y desafíos. Acá enunciamos algunos de los que tratamos de resumir. Solo con leernos nos damos cuenta de que estamos hablando. Simplemente quiero de alguna manera reforzar los conceptos asociados a dos o tres que consideramos claves o no tan obvios, ¿no? El primero tiene que ver con cuando hablamos de los cambios de mindset y cuando hablamos del cambio de esta forma de pensar, fundamentalmente estamos hablando del cambio del mindset desde los líderes, ¿no? Y acá en las firmas que prestamos servicios profesionales, hay muchísimo trabajo de cambio en el top management de las compañías y ni que hablar de los mandos medios. A lo largo de las transformaciones, muchos de los líderes que inician los procesos no ven lo que viene, se resisten, no se adaptan, no tienen los skills del futuro. Y en realidad eso es un inconveniente que necesita ser salvado, ¿no? Y por otro, hay un cambio cultural absolutamente necesario para poder linkear entre el propósito de la organización y cuál es su estrategia respecto de lo que la gente realmente hace para que entienda lo que tiene que hacer y para que cambie las conductas de acuerdo a lo que queremos que cambie. Entonces, todo este cambio de mindset y cambio cultural es mucho más importante que la tecnología per se. El otro punto que es importante es algo que nosotros en la jerga llamamos, y lo van a ver, escalar, ¿no? Y en esto, ¿por qué hablamos de escalar? Porque en realidad mucho de la transformación digital se asocia con mucho de la incorporación de principios de agilidad. Y entonces, prácticas ágiles, equipos ágiles, células, etcétera, etcétera, que van de alguna manera diseminando en la organización esta nueva forma de trabajar y de operar. Ahora, cuando uno empieza con las primeras células, con los primeros embriones, obviamente uno está en un proceso en el cual está aprendiendo y corrigiendo sobre la marcha, y aparecen sí los primeros beneficios derivados de. Cuando nosotros como asesores de compañía vemos que esto empieza a extenderse en la capilaridad a más células, a más áreas, a más compañía, digamos, más extendido la compañía y se hace más masivo, esa práctica de escalamiento es donde aparecen las mayores dificultades en los procesos transformacionales. ¿Y por qué? Y porque en realidad cuando uno cambia la forma en que empieza a operar y en realidad muchos de los equipos se autogestionan y los equipos están empoderados y en realidad cambia mucho de la forma en que se trabajaba antes, donde era mucho más funcional, mucho más jerárquica, mucho más orientado a una norma establecida. Obviamente los modelos sobre los cuales se operaban se resienten, por no decir se rompen. O sea, el modelo de organización deja de ser el que es, porque la organización pasa a funcionar distinta y de hecho es distinta. Los modelos operativos que tienen las compañías ya no son más los que eran, son otros modelos operativos, y ni que hablar de los modelos de gestión, ¿sí? Porque la forma de decidir es absolutamente distinta. Entonces, esta
esta etapa, que es la etapa intermedia, es la etapa más dificultosa y la que requiere de mayor conceptualización y mayor fuerza y mayor gobierno para que las cosas sucedan. Y acá va al segundo punto, que tiene que ver con el concepto de agilidad con gobierno y de transformación orquestada. Que parece que son palabritas armadas, pero en realidad lo que quiere decir es que cuando uno empieza a incorporar estas prácticas ágiles y estas células, si no hay una orquestación y no hay un mínimo de gobierno, suele ser ineficiente y se dispersan el foco, los esfuerzos y los recursos. Y por último, el otro concepto importante de esto es que al final del día, no importa la agilidad, no importa, digamos, los cambios que hemos hecho, el accionista, el board y demás, van a pedir que realmente estemos logrando los objetivos de valor real que hemos, de alguna manera, en los casos de negocio, identificado como que esta transformación iba a traer. Y este camino de trazabilidad y de transparencia entre la gestión del caso de negocio y la realidad es súper importante. Nosotros estamos acostumbrados a conceptos de realización de valor en otras épocas donde obviamente el caso de negocio desde el día 1 hasta el día del año, el último año del año 3 de una implementación determinada, estaba bastante pautado, se conocía bastante y era de alguna manera conocido y planificado la inversión que se iba a hacer y cómo se iba a gestionar y cómo debería retornar. En estas transformaciones eso no existe, porque la transformación es una evolución hacia adelante y en realidad hay una adaptación financiera mucho más flexible respecto de cuáles son las iniciativas que todos los quarters o todos los semestres o todos los años la compañía está acelerando o desacelerando. Pero bueno, de alguna manera hay que monitorearlo para que esto se traduzca en beneficio. Son temas que son hiper importantes a la hora de cuando conversamos con los niveles altos de la organización para que poder transmitir adecuadamente.